Hola, muy buenas. Mi nombre es Renato Chaparro y hoy vamos a hablar acerca de la ecuación o principio de Bernoulli. Antes de entrarnos al tema principal, debemos saber bien quién es Bernoulli. Daniel Bernoulli fue un matemático, estadístico, físico, médico, nacido en Suiza en el año 1700. Él en su libro de hidrostática nos expone acerca de la ecuación o principio que es conocida hoy como ecuación o principio de Bernoulli. Él nos habla acerca de cómo se comporta un fluido cuando se mueve dentro de un área o un espacio. Bueno, como podemos ver en el ejemplo de acá, que es una tubería, hay dos áreas, tenemos dos áreas, llamémoslo área 1 y área 2 a cada lado de la tubería, como pueden observar acá. Cuando nos encontramos en el área 2, que es el área más reducida, más pequeña de la tubería, la velocidad del fluido aumenta. Y cuando nos encontramos en el área 1, que es donde hay un espesor o es más grande el área de la tubería, su velocidad disminuye. Con esto se puede divulgar o saber muchas cosas hoy en día, cómo trabajan muchas cosas, como es la parte de la aviación, los aviones. Los aviones trabajan acerca de este principio. Este principio es el que actúa sobre las alas de los aviones y es la que los mantiene volando. Bueno, uno de los ejercicios más conocidos en la matemática para utilizar el principio de ecuación de Bernoulli en la vida real, demostrarlo en la vida real, es que cuando tenemos dos latas suspendidas en el aire, sujetas a unas cuerdas, hay dos latas, como pueden ver aquí en esta imagen, imaginemos que hay dos latas sujetas a unas cuerdas y tenemos un espacio o una distancia entre ellas. Si nosotros venimos y soplamos, o sea, ejercemos velocidad al aire a este punto que se encuentra aquí, cualquier persona que de pronto no conozca bien este tema va a creer que las latas, la fuerza va a hacer que las latas se abran, se vayan una para cada lado, una para la izquierda y la otra para la derecha, pero no. Gracias a este principio sabemos que las latas se van a contraer, la fuerza va hacia adentro, haciendo que las latas se unan. ¿Por qué es esto? Por lo mismo que vengo exponiendo ahorita. Cuando nosotros ejercemos la velocidad al aire, a ese punto, la presión en ese punto disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque a mayor velocidad, menor es su presión. Como nosotros estamos generando más velocidad, su aceleración va a disminuir, su presión va a disminuir y eso va a hacer que las latas se unan. Bueno, adentrándonos más que nada a la ecuación como tal, que es la que tengo aquí en el tablero, Bernoulli, gracias a las fórmulas que se conocen hoy en día en la física, pudo llegar a esta ecuación. ¿Cómo llegó a esta ecuación? Bueno, primero que todo tenemos tres factores importantes aquí, que son el diferencial del trabajo, la diferencial de la energía potencial y el diferencial de la energía cinética. Bueno, él nos distribuye que el diferencial del trabajo es igual a la suma de estas dos, el diferencial de la potencial y de la cinética. Como pueden observar en el tablero, aquí podemos observar de dónde sale el diferencial de la energía cinética, cómo llegamos a esto. Como sabemos, la energía cinética es igual a un medio de la densidad que multiplica al área por ds, es una distancia. Nosotros la llamamos ds, pero también puede ser delta de x o
o puede tener pues varios nombres, pero quiero que sepan que esto como tal es una distancia ds1. Se multiplica por ds1 y eso multiplica la velocidad al cuadrado. Bueno, haciendo unos despejes, unas restas y todo eso, llegamos a esto. De igual manera, también en el diferencial de trabajo ocurre lo mismo y en el diferencial de la energía potencial. Cuando ya tenemos toda esta información, como expliqué ahorita, utilizamos la fórmula principal. ¿Cuál es la fórmula principal? El diferencial de trabajo más la suma de estas dos, obteniendo como resultado esto que ven acá. Cuando ya tenemos esto, haciendo despejes, pasando de un lado para otro y distribuyendo los valores, distribuyendo los valores, obtenemos como tal la ecuación de Bernoulli. Pero de ahí, vamos a Obteniendo los delta de energía potencial y de energía cinética y potencial y el delta de trabajo, reemplazamos los valores obtenidos y igualamos. Como sabemos, el delta del trabajo es este que ven acá, el delta de la energía cinética es este que ven acá, el delta de la energía potencial es esta. Como les dije anteriormente, la ecuación principal es el delta del trabajo es igual a la suma de estos dos. Reemplazando esos valores, obtenemos y llegamos a este resultado. Cuando ya lleguemos a esta parte, lo que hacemos es que despejamos y distribuimos valores y llegamos a la ecuación de Bernoulli o principio de Bernoulli como tal. Ya cuando tenemos esta ecuación, lo podemos ya ejercer en ejercicios donde se aplique este principio. Como un ejemplo, este ejercicio que ven acá o esta ilustración que ven acá. Bueno, el principio de ecuación de Bernoulli como tal tiene que la presión 1 más la densidad y gravedad por Y1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad por gravedad por Y2 más el 1 medio de la densidad por la velocidad 2. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué tenemos de un lado como presión 1, Y1, velocidad 1 y por qué otro lado hay presión 2, Y2, velocidad 2? Recuerden que son presiones, velocidades y alturas distintas, ya que estamos hablando de dos áreas distintas de pues, la tubería, podríamos decirlo. Bueno, entonces, cada uno representa la presión, la altura de un punto al otro y la velocidad en el área. De igual manera, esta parte. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Mora y ahora vengo a explicar por medio de la ecuación de Bernoulli cómo podemos llegar y demostrar esta ecuación de la velocidad 2. Entonces, para poder llegar ahí, primero tenemos que hacer ciertas simplificaciones y una de esas vendría siendo que si tenemos en una tubería dos puntos en los cuales su altura es la misma, es decir, que Y1 es igual a Y2, al reemplazar este término aquí en la ecuación y después pasarlo al otro lado, se van a poder simplificar quedando presión 1 más un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por Y2, y aquí ya pasando este que está positivo lo pasamos a negativo del otro lado, sería densidad por la gravedad por Y1. Sin embargo, sabemos que Y1 es igual a Y2, entonces podemos reescribirlo como Y2. Y el último término que nos falta de este lado sería
1 medio de la velocidad 2 al cuadrado por la densidad. Entonces, si estamos trabajando con un mismo fluido, sabemos que la densidad va a ser la misma, la gravedad no va a cambiar y el Y2 es el mismo, es decir, que se pueden simplificar. Todo esto lo hacemos con el fin de tener una ecuación más fácil de trabajar y finalmente llegar a la ecuación de velocidad 2. Entonces, simplificando esto nos queda 1 medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad es igual a la presión 2 más esto, ya que estos dos se cancelaron, 1 medio de la velocidad 2 al cuadrado por la densidad. Entonces, otra cosa que podemos hacer para hacer esta ecuación un poco más fácil de trabajar y llegar allá es que si sabemos y recordamos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, entonces si dividimos toda la ecuación por este término, nos va a quedar aquí presión 1 por el peso específico. Aquí, aunque podemos colocar peso específico, lo vamos a dejar como densidad por gravedad, ya que nos va a permitir simplificar aún más esto. Entonces, lo dejamos como densidad por gravedad. En presión 2 dejamos aquí también peso específico y aquí densidad por gravedad. Entonces, como dije, esto nos va a permitir simplificar este de aquí con este de aquí, este de acá con este de acá. Y recordemos que lo dividimos en toda la ecuación, ya que no se podía hacer de un solo lado, porque si divides, multiplicas o sumas de un lado de la ecuación, debe hacer lo mismo del otro lado. Entonces, ya eliminando esos términos, nos queda que la presión 1 sobre el peso específico más 1 medio por la velocidad 1 al cuadrado y también va a estar dividido entre la gravedad. Sin embargo, esto de aquí lo podemos escribir de mejor manera como velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Igualamos a la presión 2, que queda también con su peso específico, más, de igual forma que aquí, quedaría la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ok, entonces aquí, como podemos ver, generando ciertas condiciones, podemos pasar de la ecuación de Bernoulli original a esta. Entonces, recordemos otra cosa que vendría siendo la ecuación de continuidad, que nos están diciendo que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, si de aquí despejamos la velocidad 1, nos queda que velocidad 1 es igual a área 2 sobre área 1, multiplicada por la velocidad 2. Entonces, aquí ahora tenemos que dejar de un lado de la ecuación los términos semejantes que vienen siendo las presiones y del otro lado los otros que vienen siendo las velocidades. Entonces, quedaría presión 1 sobre peso específico menos, ya que aquí está positivo, presión 2 sobre peso específico. Es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí está positivo, pasa al otro lado negativo. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí podemos darnos cuenta que esta resta de fracciones tiene denominadores iguales. Entonces, una de las reglas de la matemática nos dice que esto podemos reescribirlo como la resta de los numeradores, presión 1 menos presión 2, sobre el denominador, ya que era el mismo. Aquí podemos ver que tenemos velocidad 1 y antes habíamos mencionado que velocidad 1 se puede escribir también como área 2 sobre área 1 por velocidad 2. Sin embargo, aquí la velocidad 1 está elevado al cuadrado, así que si elevamos también aquí al cuadrado, nos quedaría como área 2 sobre área 1, esto multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado. Sin embargo, esto también se puede escribir como velocidad 1 al cuadrado es igual a área 2 sobre área 1 al cuadrado por velocidad 2 al cuadrado. Entonces, reemplazando ese valor en la ecuación, nos va a quedar presión 1 menos presión 2 sobre peso específico es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos, ahora sí, reemplazamos velocidad 1 al cuadrado
va a ser área 2 sobre área 1 al cuadrado por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí podemos factorizar los términos semejantes, que vendría siendo velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. De este lado la ecuación queda igual, presión 1 menos presión 2 sobre peso específico es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto que multiplica a 1 menos, lo único que quedaría aquí sería área 2 sobre área 1 al cuadrado. Y aquí ya estamos más cerca de poder hallar la velocidad 2. Bueno, como habíamos visto, quedaba la ecuación de esta manera: presión 1 menos presión 2 sobre peso específico es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto multiplicando a 1 menos área 2 sobre área 1 y todo eso al cuadrado. Entonces, ya que queremos hallar la velocidad 2, solo resta despejar. Si tenemos la velocidad 2 al cuadrado es igual, 2 veces la gravedad pasa del otro lado a multiplicar, sería 2 veces la gravedad por la diferencia de las presiones, presión 1 menos presión 2 sobre el peso específico, y esto que está aquí multiplicando pasaría al otro lado a dividir, quedando así: 1 menos área 2 sobre área 1 al cuadrado. Y como aquí la velocidad 2 tiene un exponente que sería el exponente 2, entonces sacamos raíz de este lado, sacamos raíz de este lado, y de esta manera se puede simplificar el exponente y esta raíz, quedando que la velocidad 2 es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la diferencia de las presiones, 1, 2, sobre el peso específico por 1 menos área 2 sobre área 1 al cuadrado. Y como vemos, queda demostrada la ecuación que inicialmente habíamos mencionado. Ok, bueno, ahora vamos a explicar un ejercicio también con Bernoulli, en el cual nos dice: calcule el flujo volumétrico del agua a 5 grados centígrados que pasa por el sistema ilustrado. Está pidiendo calcular el flujo volumétrico. ¿A qué se hace referencia con el flujo volumétrico? Quiere decir el gasto, o también llamado caudal. Entonces, ¿qué pasa? Esto es igual a velocidad por área. Velocidad por área. Entonces, el ejercicio nos está dando ¿qué? Nos está dando el diámetro en esta sección y el diámetro en esta sección, en estos puntos. Entonces, sabemos que área se puede hallar de la siguiente manera: área es igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, o pi por r al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Si ya tenemos los diámetros en cada punto, podemos hallar el caudal si tenemos la velocidad. Anteriormente ya dijimos cómo podemos hallar la velocidad 2, sin embargo, en ese ejercicio o cuando lo desarrollamos, dijimos que ambos puntos estaban a la misma altura. Sin embargo, aquí como vemos, los puntos están a diferente altura. Entonces, también podemos hacer ciertas simplificaciones para hallar cuál sería esa velocidad. Ya que, bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver, ya que el agua está saliendo en este punto 2, este va a ser el punto 2 y este va a ser el punto 1. Entonces, la presión donde va a estar el flujo va a ser la presión atmosférica, así que esa presión atmosférica se puede ir. Y nos queda que si tomamos como punto de referencia o punto inicial aquí esta altura, esta va a ser la altura 0. Es decir, que aquí el Y1 va a ser igual a 0 y si multiplicamos 0 por todo esto, igualmente va a dar 0. Esto nos sirve
primero analizar para poder simplificar la ecuación y poder trabajarla de una mejor manera. Entonces, ya habiendo hecho estos análisis, nos va a quedar que la ecuación va a ser igual a la presión 1 más la velocidad 1 al cuadrado por la densidad sobre 2 es igual a la densidad por la gravedad por el Y2 más un medio de la, bueno, aquí podemos dejarlo como velocidad 2 al cuadrado con la densidad sobre 2. Pero como habíamos mencionado ahorita, si dividimos esto por el peso específico, que viene siendo la densidad por la gravedad, esto nos va a quedar como peso específico aquí y lo escribimos como densidad por gravedad, la densidad se cancela aquí, densidad por gravedad, se cancela densidad con densidad y gravedad con gravedad, dejando únicamente la altura, y aquí también se coloca la densidad y la gravedad. La ecuación se sigue simplificando, la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a ¿qué? A Y2, que Y2, recordemos, aquí en este caso no se va a simplificar porque tiene unas alturas distintas, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, podemos o despejar la velocidad 1 o la velocidad 2, ya que el caudal por continuidad, ya que aquí no asumimos ninguna pérdida, va a ser igual en cualquiera de los dos puntos. Entonces, si tenemos ambas áreas, tanto la 1 como la 2, o pudiendo hallar ambas áreas, ya que nos dan los diámetros, podemos hallar cualquiera de las dos velocidades y con ellas hallar ese caudal o ese flujo volumétrico que es el que nos están pidiendo. Entonces, si ya sabíamos que la velocidad 1 es igual a área 2 sobre área 1 por velocidad 2, y podemos calcular las áreas que para el área 1 calculamos de este lado, pi cuarto por el diámetro, que el diámetro aquí sería 70, pero está en milímetros. Debemos tener en cuenta las unidades en las que estamos trabajando. Vamos a pasar esos 70 milímetros a metros, 0,07 metros sería ese diámetro, y este sería diámetro de 0,035 metros. Entonces, aquí para el área 1 utilizaríamos este diámetro que sería 0,07 metros al cuadrado, y área 2 sería igual a pi cuartos también por el diámetro aquí en este punto, 0,035 metros al cuadrado. Entonces, las áreas nos darían estos valores. Entonces, si tenemos que la velocidad 1 es igual a área 2 sobre área 1, área 1 nos quedaría, y reemplazamos los valores de las áreas en la ecuación, nos va a dar que esto es igual a 0,25 la velocidad 2. Se deja la velocidad 1 en función de la velocidad 2. ¿Para qué? Para reemplazarlo aquí, dejamos la presión 1 sobre el específico, la Y2, la pasamos de este lado a negativo, Y2. Ahora esto es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La velocidad 1 la pasamos del otro lado, negativo, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, ahora reemplazamos lo que vendría siendo la velocidad 1 y nos quedaría que la presión 1 sobre peso específico menos Y2 es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos velocidad 1, que sería 0,25 por velocidad 2, que esto estaría al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí, al igual que ahorita,
se eleva el 0,25 al cuadrado y la velocidad 2 al cuadrado. Y se saca factor común de la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, ahora, ya que teníamos la ecuación así, ya hemos dicho que ambos términos se elevan al cuadrado, podemos sacarle factor común y también hallar el valor de 0,25 al cuadrado. Entonces, quedaría que la presión 1 sobre peso específico menos Y2 es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que multiplica a 1 menos 0,25 al cuadrado. Ahora, de aquí podemos reemplazar o despejar la velocidad 2 y nos damos cuenta que nos está quedando un poco diferente, ya que en este caso las áreas ya las habíamos hallado y Y tenía una altura distinta a la de ahorita, que estaban a la misma altura. Entonces la velocidad 2, siguiendo los pasos que teníamos ahorita, sería que presión 1 sobre peso específico menos Y2, en este caso el 2 y la gravedad va a multiplicar tanto a este como a este, entonces quedando 2 veces la gravedad de presión 1 sobre peso específico menos Y2 sobre esto, pasa de este lado a dividir 1 menos 0,25 al cuadrado, y todo eso, recordemos que como este tiene un exponente 2, va a quedar como una raíz. Entonces, si reemplazamos los valores, que además la presión 1 nos habían dicho al principio que era de 565 kilopascales, es decir, que es igual a 565.000 pascales. Recuerden que tenemos que manejar todo en las mismas unidades y que pascales es igual a newton sobre metro cuadrado. Entonces, además, el peso específico del fluido es agua, recuerden que nos estaban diciendo a 5 grados centígrados, y el peso específico del agua a esta temperatura vendría siendo de 9.810 newton sobre metro cúbico. Entonces, si tenemos ya el peso específico del fluido, tenemos la presión, tenemos la altura que nos daban en el ejercicio de 3,65 metros, y acá abajo ya nos quedan únicamente valores de números enteros, bueno, de números, nos queda que la velocidad 2, reemplazando todo eso, que la velocidad 2 es igual a la raíz de 2 por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica la presión 1, ya dijimos, es de 565.000 newton sobre metro cuadrado sobre el peso específico 9.810 newton sobre metro cúbico, que esto se le resta la altura de 3,65 metros, y todo esto se divide entre 1 menos 0,25 al cuadrado, dejándonos al final una velocidad de 33,59 metros por segundo. Entonces, si tenemos esta velocidad, la velocidad 2, vamos a volver a escribirla acá, velocidad 2 es igual a 33,59 metros por segundo. Podemos, el ejercicio no nos está pidiendo, pero podemos hallar la velocidad 1, que está en función de velocidad 2, y podemos hallar lo que nos pedía, que era el flujo volumétrico. Caudal o gasto es igual a la velocidad 33,59 metros sobre segundo, que multiplica, aquí tiene la velocidad y el área,
ya la habíamos hallado, ya que estamos con la velocidad 2, sería el área 2, 9.6211 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Menos 4, sí, metros cuadrados. Eso nos da un caudal de 0.032 metros cúbicos por segundo. Y si queremos verificar que nos quedó bien, entonces podemos reemplazar la velocidad 2, hallar la velocidad 1 y de igual manera calcular el caudal con la velocidad 1 y el área 1. Muchas gracias. Bueno, para este tercer ejercicio nos dicen que hay una tubería en el que se encuentran dos áreas. El fluido con el que vamos a trabajar en este ejercicio es la gasolina. Entonces, nos dice que la gasolina pasa por este ducto en el que se encuentran dos áreas, área 1 y área 2, cada uno con su diámetro. Entonces, nos dan los siguientes datos. Nos dicen que el caudal es igual a 0.11 metros cúbicos sobre segundo. La presión de la gasolina cuando pasa por esta parte del área es igual a 415 kilopascales, pero haciendo la conversión tenemos que es igual a 415.000 pascales. La densidad de la gasolina en este caso es de 670 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad el diámetro 1 y el diámetro 2, como lo ven acá, son de 150 milímetros y de 75 milímetros. Yo de inmediato hice la conversión a radio porque vamos a trabajar con el área y para hallar el área se necesita tener el radio. También nos especifica el ejercicio que la altura 1 es igual a la altura 2, ya que como es una tubería que se encuentra de manera horizontal, la altura es la misma en ambas áreas. Bueno, el ejercicio como tal nos pide que hallemos la densidad, la presión en esta parte de la tubería, ya que aquí nos está dando la presión 1, que es cuando pasa la gasolina por acá. Ahora tenemos que hallar la presión cuando esté por esta parte. Bueno, como dije anteriormente, primero hallamos el área. Área 1, porque tenemos que hallar el área en ambas partes. Es igual a el pi que multiplica al radio. Sabemos que radio 1 es igual a esto. Entonces 0.075 metros. Bueno. Yo hice la conversión enseguida a metros para no tener problemas más adelante. Y se me pasaba algo, al cuadrado. Esta es la fórmula. Pi, la voy a escribir acá para que estén pendientes. Área es igual a pi sobre radio al cuadrado. Bueno, entonces, de igual manera, enseguida hago el área 2. En este caso sería 0.0375 metros al cuadrado. Bueno, esto como resultado nos da igual a 1.7671 que multiplica a 10. Bueno, tenemos que tener en cuenta que como estamos hallando área en su unidad es metro cuadrado. De igual manera, aquí nos da como resultado estos son los resultados que nos dan en el área. Procedemos a hallar la velocidad, pero ¿cómo vamos a hallar la velocidad? Despejándola de la fórmula del caudal, que es igual, caudal es igual a área por velocidad. Esta la voy a copiar aquí. Caudal es igual a área por velocidad. Entonces vamos a hallar primero del área 1. Entonces
hacemos la siguiente manera. Como vamos a despejar velocidad, entonces quedaría velocidad 1 es igual a caudal sobre área 1. De igual manera lo tenemos que hacer dos veces, con el área 1, con el área 2, para hallar cada una de las velocidades. Pero para hallar la velocidad 2 utilizaremos otra fórmula, pero eso lo digo más adelante. Bueno, entonces teniendo esto, reemplazamos y caudal, que es 0.11 metros cuadrados, metros cúbicos sobre segundo, y área es igual a 1.7671 por metros cuadrados. Esto nos da como resultado 6. Esto nos da como resultados 6.2248 metros sobre segundo. Pero ¿por qué metros sobre segundo? Teniendo en cuenta que aquí tenemos metro cúbico y aquí metro cuadrado, simplificamos y solamente nos quedaría metro sobre segundo. Listo. Teniendo el primer valor de la velocidad, que la voy a colocar acá porque voy a proceder a borrar. Velocidad 1 es igual a 6.2248 metros sobre segundo. Paso a hallar la velocidad 2. Pero bueno, ¿cómo hallo la velocidad 2? Como dije anteriormente, iba a utilizar una fórmula que se llama fórmula de continuidad, que eso es igual a velocidad 1 por área 1, que es igual a velocidad 2 por área 2. Bueno, área 1 y área 2 ya la tenemos, porque pues la hallamos ahorita utilizando la fórmula del área. Ahora, velocidad 1 la acabamos de obtener. ¿Qué nos faltaría en este caso? Velocidad 2. Entonces, despejando, quedaría de la siguiente manera. Velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1. Recuerden que esto se multiplica y como estamos pasando la velocidad, queda dividiendo el área 2. Reemplazando estos resultados, quedaría que esto daría como resultado que la velocidad 2 es igual a aquí de igual manera, como expliqué anteriormente, queda metros sobre segundo al cuadrado, porque este se cancela con este. Metro cuadrado se cancela con el metro cuadrado y solamente nos quedaría metros sobre segundo, que es la unidad de la velocidad. Ya utilizamos como tal la ecuación de Bernoulli, porque ya tenemos las velocidades que era lo que nos hacía falta. Entonces, teniendo la ecuación, como sabemos que sus alturas son iguales,
porque está de manera horizontal, esto se cancela con esto. Nos quedaría solamente que presión 1 más, como esto se canceló, colocamos densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 es igual a presión 2 más densidad por velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Bueno, teniendo esto, debemos despejar la presión 2, que es lo que nos pide el enunciado. Entonces, sabemos que la presión 2 es igual a, escribimos esto de la misma manera, presión 1 más densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2, y como esto pasa a este lado, queda negativo, estaba positivo, pasa a negativo, entonces eso es igual a densidad sobre velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Reemplazando los valores, nos queda que la presión 2 es igual a 220.295.6261 pascales. Como estamos hablando de presión, el resultado se da en unidad pascales. Y esto es lo que nos pide ahí en el ejercicio. Muchas gracias, espero que les haya gustado.